Estamos grabando la cuarta parte de esta sesión y nos quedamos justamente en la existencia de filamentosas. Voy a solicitar, por favor, a los participantes coloquen en silencio sus micrófonos y déjenme revisar, ya están todos en silencio, perfecto. Y seguimos. Bueno, ya vimos la cuestión de la filamentosa. Vamos por el asta de ciervo. En nuestro acuario número 5, nuevamente, el oxígeno aquí debe de ser 12. Está bien el oxígeno, todo bien. No hay silicio, todo perfecto. Eso quiere decir que ya es un acuario que ya está bien ciclado, bien avanzado. No hay amonio, está estable. Nitratos está en 15 partes por millón. Buena concentración, pero fósforo está en 2. Se supone que aquí tendría que estar, si fuera en 10, tendría que estar en 1. Si es 15, tendría que ser 1.5. Entonces está ligeramente por encima del equilibrio adecuado. De ahí, potasio está en 15, valor adecuado, pero hierro está en 1.5. Entonces está por encima del valor máximo. Tenemos un valor por encima del máximo, el hierro, y el fósforo que está muy también por encima del máximo y no está en relación con el nitrógeno. Micro 0,3, no hay problema. CO2 15 partes por millón, es la mínima necesaria. GH de 100, pH de 7. Y la luz no tenemos dato. Entonces, muy seguramente en este caso, lo que vamos a tener es asta de ciervo. Valores de fosfatos elevados con valores de hierro elevados. En el acuario número 6, tenemos igual todo esto con 12 de oxígeno, no hay silicio, no hay amonio, hay 8 partes por millón de nitratos, es decir, está por debajo del mínimo, ¿sale? Y hay una parte por millón de fósforos. Está en exceso el fósforo, aunque casi se acerque al 10, el fósforo está mínimo, pero en exceso. El potasio está en 15, el hierro está en exceso, media parte por millón por arriba, micronutrientes está normal y el CO2 está por debajo de lo necesario. Entonces, está por debajo del mínimo, está por en 10, una cantidad de carbonato de calcio en 100, pH de 7 y los valores inadecuados, no hay datos de la luz. Entonces, muy seguramente aquí vamos a tener alga pincel. Entonces, aquí ya podemos hacer lo mismo en nuestros acuarios. Tengo alga pincel, entonces, ¿qué es lo que está fallando? Pues muy seguramente está fallando CO2, no tengo CO2, o tengo muy poco, hay que subirle. Tengo elevado el hierro, ya sea porque tenga sustrato casero y en el sustrato casero tenga laterita o esté agregando hierro en exceso, y tengo fosfatos elevados, ya sea porque esté sobrealimentando o porque esté poniendo fósforo en exceso. Y además tengo por abajo el nitrógeno. Entonces aquí esta sí ya es un poquito difícil. Hay que balancear la relación de nitrógeno con la relación de fósforo, disminuir la concentración de hierro e incrementar la concentración de CO2 para eliminar alga pincel. Vamos con las rodófitas, que son las algas barbadas. Tengo todo normal, acá nitratos en 10, fósforo en 1, no hay problema, 15, no hay problema, hierro en 1.5 por encima de lo normal, micronutrientes en 0.1. Entonces, esos micronutrientes en 0.1 están pues por encima del máximo. Tengo muchos micronutrientes, pero muchísimos micronutrientes. Tengo 10 veces más que el mínimo de nutrientes y el doble del máximo.
El hierro está en desbalance y además CO2 tengo muy poco. Y eso nos va a generar algas rodófitas. Lo mismo, hacemos lo mismo en nuestro acuario. Aparecen algas rodófitas, algas rojas, muy seguramente tengo en exceso el hierro, tengo los micros en exceso y no tengo CO2. ¿Qué debo de agregar? Agregar CO2, dejar de agregar micros y dejar de agregar hierro. Nos vamos con el Green Dust. Este Green Dust tengo oxígeno en buena concentración. Silicio no hay, amonio, amoníaco no hay, nitratos están en 10, el valor mínimo, pero el fosfato está por encima en 1.5. El potasio está en 13, el hierro está en 0.5 en equilibrio, los micros están en 0.3, pero el CO2 está muy por abajo del mínimo. O sea, está en 5 partes por millón. Casi no tengo nada de CO2. Y además mi GH está elevado. Está en 120. Ya en el rango del máximo, pero está empezando, está elevado. Un pH de 7, eso confirma que no tengo buen CO2 y que además la luz la tengo en exceso. Entonces, muy seguramente así salen las algas, el Green Dust. Si sale Green Dust en nuestro acuario, hacemos la reversa. ¿Qué es lo que tengo? Si tengo Green Dust, pues muy seguramente mucha luz, un GH elevado, muy poco CO2 y muchos fosfatos. ¿Qué es lo que debo de hacer? Dejar de agregar fosfatos, agregar más CO2 y hacer un cambio de agua por agua de ósmosis para quitar carbonato de la pecera o retirar esa roca dragón, esa cerámica de carbonato que esté afectando, subiendo el GH. Y de este lado, y por último, la diatomea. Diatomea, oxígeno, aquí sí, digamos que hay muy poco oxígeno, puede haber muy poco porque no hay movimiento, y además silicio se encuentra en 0.05 partes por millón. No hay amonio amoníaco, nitratos está en 10, todo está en equilibrio, el fosfato está en 1, el potasio está en 10, el hierro está en 0.5, los micros en 0.2, 15 partes por millón de CO2, 100 partes por millón de GH, pH CO2, pero además la luz es inadecuada, ya sea que no es una luz adecuada para el acuario plantado o que nosotros estamos metiendo LEDs que no funcionan para el acuario plantado. Ojo, no dijo que la iluminación LED no funcione, sino hay LEDs que no deben de ser utilizados. Entonces puede que esté mal y ese valor nos va a generar a que aparezcan diatomeas. Si yo veo un acuario y ese acuario lo veo con diatomeas, seguramente es un acuario nuevo que está empezando a ciclarse, que está empezando a estabilizarse y aún así puede que ya esté estable, pero lo que va a detonar que sigan apareciendo diatomeas es esa concentración de CO2 baja y esa concentración de silicio alta. Entonces, esta es la herramienta sobre cómo se utiliza para identificar qué tipo de algas tengo y cómo combatirlas. Entonces, esto les va a solucionar muchísimos problemas en sus acuarios y además les indica qué es lo que le va a estar faltando o qué es lo que le está sobrando. Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Algo en el chat que quieran comentar, platicar? Doctor, Sí, dígame. tengo una duda, teniendo en cuenta, esa tabla es, mejor dicho, esa tabla es una reliquia. Esto es un, como decimos acá en Colombia, esto es un machete. Aquí tenemos un pergamino sagrado Así es, que sabiéndolo podríamos decir, utilizar. tenemos un medidor en la vista. Ya podemos decir, Sí, para esto por esto, hay que tener en cuenta esto y ya podemos tener una visión, de pronto reafirmarla con un test, pero ya tenemos una visión así de simple vista de qué puede ser y qué puede funcionar. así es. Cierto, bueno, teniendo en cuenta eso, profe, en el caso de que ahora que estamos cerrando ya con la diatomea, que usted cierra con ello, me resultó una duda y es que en el caso de que el alga esté presente, ¿cierto? Hay que dejar que el mismo acuario, a medida que se vaya ciclando, vaya, digamos que viviendo su proceso. Durante ese proceso,
¿no es recomendable abonar o si se puede abonar de a poco? No. Durante el proceso de ciclado, lo único recomendable de poner es potasio. Lo único. Metes potasio y Potasio solo. CO2. Ajá, Ok. potasio y CO2. Nada más. Nada más. No metas ninguna otra cosa. Puedes meter bacteria, por ejemplo. Sí, no hay problema. Puedes meter un estabilizador de pH que no sea a base de fosfatos. Puede ser a base de citratos, pero no de fosfatos. Porque si Y le en ese metes, sentido, ajá, el potasio tiene que, una presentación de potasio sí, de potasio que sea solamente exclusivo, no venga combinado con más nada. así es. De hecho, lo que tienes que fijarte es que ese potasio no sea nitrato de potasio. Porque si es nitrato de potasio, vas a incrementar los nitratos. Y seguramente si incrementas los nitratos y está enciclado, vas a tener agua verde. Y entonces vas a tener diatomea y luego agua verde. Se Y va, forma la fiesta. sí, y ese es, de hecho, esa es la dinámica natural del acuario plantado, o bueno, del ecosistema, de un ecosistema natural, una laguna estancada. Primero salen las diatomeas y si hay mucha luz, empiezan a salir el agua verde o empieza a salir la cianobacteria, porque si no tiene movimiento, hay una cantidad de oxígeno muy baja, entonces sale la cianobacteria, empieza a meter nitrógeno como amonio amoníaco y empieza a incrementar la concentración de nitrógeno con la luz y se da el agua verde. ¡Pum! Todo se pone verde. Inmediatamente después de que todo se pone verde, entonces pueden aparecer cualquiera de estas. Lo más común es que aparezca la filamentosa, pero esa es la dinámica. Primero la diatomea, después la cianobacteria, después explosión de agua verde y después una alga filamentosa o alga green dust y empiezan a decaerse los ánimos porque ya se echó a perder mi plantado, ya los 6,000 pesos de planta que compré ya se valieron. Entonces, aguas con eso. No agregar nada que esté en esta lista, salvo un producto que agregue potasio, pero que no sea nitrato de potasio. Exclusivo potasio. Así es. Profe, y teniendo en cuenta ello, la tabla y demás, tengo una pregunta también y es que algunos sustratos nutritivos, digamos que independientemente de cuál sea la carga nutricional que ellos tengan, inciden también en el desarrollo de algas. Sí, si tú te das cuenta, los sustratos nutritivos no te indican en ninguna parte la composición química, en ninguno de los sustratos. Raro es el sustrato que te dice rico en nitrógeno o rico en fósforo. A lo más que te dicen es sustrato natural, rico en nutrientes, que no altera el pH, o que acidifica, o que alcaliniza. O sea, es lo más que te dicen. Exacto. Pero, Profe, por mire, ejemplo, lo digo porque yo estoy usando uno. Es de una marca muy reconocida que tiene rojo, está uno como que como grisoso, está uno black y hay un black acompañado. No voy a decir el nombre, me imagino que ya usted lo visionará para no hacerle publicidad aquí tampoco. no pasa nada. O sea, tú puedes meterle aquí. Ah, bueno, ok. El Ajá. Florid Black lo estoy utilizando. Pero me di cuenta desde que lo estoy usando, siempre que le echo agua, desprende como una lanilla. Y esa lanilla se le prega mucho a las plantas. Y por mucho que cada vez que hago cambio de agua, siempre esa lanilla se va flotando y se la adhiere mucho a ella. Entonces, no sé Ok. si eso tenga que ver algo, puede incidir también en este tipo de situaciones. No, fíjate que ahí depende. Y quiero entender que cuando dices la anilla es una especie como de mucosidad blanquecina, Como una como, pelusa. ajá, como una pelusa así, ¿no? Sí, señor. Ok. No, fíjate que eso sí es el crecimiento de un alga, pero el polvo que está ahí se adhiere a la superficie de la planta. Pero eso es porque tu filtración no es suficiente. Si tuvieras una filtración física bastante buena, eso no pasaría, porque ese sustrato es uno de los sustratos más recomendados, por ejemplo, para gambas, porque no te causa tantos daños en los balances de nutrientes.
A diferencia, por ejemplo, de la competencia, que lo son el ADA Amazonia y el ASO Grower Bet, el ADA Amazonia tiene una cantidad de nutrientes brutal, que si tú lo plantas con 3 plantitas nada más, estás garantizando tener algas durante toda tu vida, porque necesitas meterle muchísimas plantas para que estabilice la velocidad de consumo de los nutrientes. Entonces, también hay mucho que ver en el sustrato, el tipo de sustrato. Por eso es que los sustratos caseros no se les recomiendan a los novatos, porque un sustrato casero tiene muchísimas cosas que no tenemos en cuenta. No tenemos un laboratorio, no le hacemos una caracterización al sustrato casero y por ende creemos que por ser casero es mejor, porque es natural, es mejor. Pero ¿conoces realmente la composición de ese sustrato casero? Y al no conocerlo, pues empeoras el asunto. En este caso, los sustratos comerciales, yo estoy casi seguro de que estos sustratos llevan un tratamiento, llevan un horneado, llevan un secado especial que evita que cuando eches el agua se revolotee todo, ¿no? Como un lodo. Entonces, asumo, quiero pensar que en tu caso es porque hay muy poco movimiento de agua en el interior de la urna, el flujo es muy poco y no alcanza a mover todo el filtro, no lo alcanza a absorber. Sí, de hecho es así, profe, porque es para un beta, y usted sabe que el beta no es de Mm, corrientes claro, turbulentas, entonces toca bajarles, pero ya que usted me dice eso, voy a tener que sacarlo, retirarlo un tiempo y poner a que vaya dando vueltas, que sí, sí, pueda sí, haber una fluidez para que pueda tener una mayor absorción de los mismos cuerpos. claro, y agrégale plantitas, métele Sí, más plantitas. de hecho sí tiene planta, tiene, no está súper plantado, pero sí tiene planta bajo requerimiento, pero ya con esa observación que usted me hace, ya veo por dónde puede ir la cosa. Ok, ahora acuérdate, las plantas de bajos requerimientos son plantas que crecen lento. Te digo, ahí nosotros tenemos el predictor de par, que donde tenemos una tabla de 500 plantas y en general, por ejemplo, las anubias crecen lento y comen lento. Entonces no necesitan tantos nutrientes. Por lo tanto, pues la velocidad de consumo de nutrientes va a ser despacio, va a ser lenta. A diferencia, por ejemplo, de una Ludwigia repens, que la Ludwigia repens sí es de bajos requerimientos lumínicos, es decir, necesita poquita luz para que crece, pero si tú le metes una luz adecuada, crece brutalmente rápido. Su velocidad se hace muy rápida y eso quiere decir que consume muy rápido los nutrientes. Por eso, para equilibrar un acuario plantado, siempre debes de tener por lo menos un macizo de una planta de crecimiento rápido para que se consuma en exceso de lo que estás metiendo. Entonces yo sí te recomiendo a ese cubito que tienes para el beta, pues, meter una planta de crecimiento rápido que no requiera tanta luz, una higrófila polisperma normal, una, ¿qué te gusta? Por ejemplo, una rotala colorata, algo que crezca muy rápido, pues esa es la solución. Ah, muy buena estrategia, profesor, muchas gracias. Mire, para recordarle, no, que no se los videos del eglutaldehído, yo. Ujú. Perdón, no te escuché, escuché algo del glutaraldehído. Sí, que no se lo olvide que lo dejamos para el final, entonces, No, para de que lo hecho, tenga en aquí, el aquí lo radar. vamos a tratar, aquí lo vamos a tratar. Si hasta acá ya no hay dudas, vamos a empezar a platicar sobre los tratamientos químicos. Los tratamientos químicos, hay alrededor de 4 tratamientos químicos diferentes. El uso de sales de cobre, que es principalmente sulfato de cobre. El uso del agua oxigenada. El uso de la eritromicina y el uso del glutaraldehído. Son los principales químicos que se agregan al acuario para combatir algas. Todos tienen una característica en específico y con todos puedes matar las algas, pero cada uno se lleva otras cosas. Por ejemplo, el cobre. Las algas son resistentes al cobre a partir por ejemplo, no sé, tú le metes una parte por millón de cobre al acuario por una semana y vas a matar las algas, pero vas a matar las plantas
y seguramente vas a matar caracoles y peces. ¿Por qué? Porque hay muchos peces que a 0.4 partes por millón, las monjitas, a 0.4 partes por millón, ya empiezan a tronar, se empiezan a morir. Son muy delicadas. Entonces, el cobre se recomienda a dosis muy bajas, tiempos cortos, con un buen filtro de carbón activado y no activado grado acuario, ¿no? O sea, un carbón activado grado planta purificadora, un buen o un carbón activado grado laboratorio, un buen carbón activado. Nosotros ya también vamos a sacar un carbón activado de esa calidad. Entonces, se recomienda muy bien para retirar el cobre. Entonces, tú pones el cobre máximo 12 horas, pones tu filtro, retiras y al día y toda la noche normal. Al día siguiente, otra vez en la mañana, metes tu dosis de cobre y en la noche pones tu filtro y vámonos, todo, porque ese cobre también se queda en el fondo del acuario y puede llegar a matar a lo largo algunos ejemplares. Mucha gente lo que hace es que busca también un centavo de dólar. Ese centavo de dólar está hecho de cobre y creo que cubierto de zinc. Hay algunos de cobre nada más y otros que tienen una recubierta de zinc. Y lo meten en el fondo del sustrato. Eso con el tiempo va a empezar a liberar cobre lentamente y va a evitar que las algas salgan, pero también va a evitar que salgan tus caracoles y va a evitar que se reproduzcan las gambas. Y si tienes cangrejos, si tienes cambarelos, si tienes lo que quieras que sean sensibles al cobre, se van a morir. Incluso hasta alevines, ya llegará un tiempo en donde dices, sí, mi acuario está perfecto, está estable, pero no tengo reproducción por exceso de cobre. De ahí, Eh, por ejemplo, el cobre, la Green Dust es resistente al cobre. El alga Green Dust, esta es bien difícil que el cobre se la lleve, no se la lleva. Y la filamentosa tampoco se la lleva. De ahí cualquier otra sí se la lleva. Vamos con otra terapia más agresiva, que es el glutaraldehído. El uso del glutaraldehído funciona bien. Es agresivo, es fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es agresivo? Porque se va a llevar la cola de zorro, se va a llevar la Otonia fluviatilis, se va a llevar, Otonina fluviatilis, perdón, se va a llevar la Eloidea, la Egeria densa, se va a llevar las Valisnerias y si te pasas de dosis, se lleva tus gambas y se lleva a todo caracol que consuma algas. Los neritina los truena. Las coridoras, peces sin escama, los truena. Y los Los otros manzanas, los truena. ¿Perdón, cuál? caracol manzana también se lo El, lleva. sí, lo pones en exceso también se lo lleva. Entonces, el glutaraldehído es bueno, funciona bien, pero en dosis adecuadas. Por eso es que yo siempre digo, el glutaraldehído debe de ser considerado un medicamento en el acuario. Hay que saber en qué dosis emplearlo y cómo emplearlo. No es nada más agregarlo 5 mililitros cada 40 litros, porque si tienes gambas las vas a tronar. ¿Vale? Eso sí es muy importante. El, de que se va a llevar a todo menos a la cianobacteria. El glutaraldehído no le hace cosquillas a la ciano. Nada. Puedes tener cianobacteria y el glutaraldehído no le va a hacer absolutamente nada. De ahí a las rodófitas sí las va a dañar, las pone blancas, a la asta de ciervo igual las pone blanca, a la green dust, a todas, filamentosas a la pincel, y a otra que no le hacen ni cosquillas es a la clado, pero a la clado mala, no a la cladófora que vienen esferitas, no, a la que parecen filamentosa pero con muchas líneas, muchas ramificaciones, no le hace nada al gluten. Hay un derivado del gluten que nosotros manejamos, que nosotros trabajamos, que es el cero algae, que es de nuestros productos ex-nutrient, que hasta el día de hoy, por experimentación, no mía, de otros compañeros, de otra gente que incluso ni conozco, han logrado controlar, disminuir y erradicar la cladófora de sus acuarios. Y es hasta el día de hoy
el único método químico que conozco capaz de eliminar esa alga. No hay ningún otro método químico. Eso sí, no es de la noche a la mañana. Te vas a tardar entre 4 a 6 meses en eliminarla. Pasamos a otro método más amigable, el uso de agua oxigenada. El uso de agua oxigenada es mundialmente conocido, funciona bastante bien, es noble, siempre y cuando se aplique directamente sobre la zona afectada. Si tienes un pincelito de alga pincel, aplica directamente ahí, la vas a matar. Si tienes cianobacteria, aplícala ahí en esa zona, inyéctala y la vas a matar. Pero si tienes agua verde y se la aplicas, vas a matar todo lo que esté ahí y vas a generar un incremento en la concentración de amonio y amoníaco y entonces vas a matar a tus peces si es mucho o vas a estimular el desarrollo de otra alga. Por eso también hay que fijarse en qué tipo de alga aplicarse. Yo no recomiendo agua verde, agua oxigenada en agua verde, porque la materia orgánica es demasiada y se genera un pico de amonio. O de nitritos, porque el agua oxigenado puede oxigenar, puede, sí, oxidarlos y puede generar esos nitritos, entonces no lo recomendaría. Para todas las demás, sí. El método para el agua verde, el más eficiente, es el tapado del acuario. Lo tapas 4 días, no abonas nada, se va a ir el alga, se va a morir. Eso sí, bien oxigenado y se va a morir, sin ningún problema. Y el último dato, la eritromicina. La eritromicina es el mejor material para controlar cianobacterias. Muy noble porque a pesar de ser un antibiótico, no mata la colonia bacteriana, la importante no la mata, no mata las bacterias descomponedoras, pero sí va a matar a la cianobacteria. Entonces, el Cero Algae trae un antibiótico también que funciona muy parecido a la eritromicina, trae ese derivado del glutaraldehído y está hecho para matar todo lo que se le ponga enfrente. Y aún así, yo hago la recomendación, no pongan caracoles que comen algas, no pongan gambas, saca las coridoras, saca tus otocinclus, saca tu come algas coco, peces sin escamas, retíralos, gambas, trata de retirarlas, porque si te pasas, las vas a matar. Pero eso sí, de algas te vas a liberar totalmente. Vamos a ver qué más tengo por acá. Bueno, pues ahí están los números de contacto y la página de Facebook, por si quieren checar ahí la tienda, porque también está en línea la tienda. Y creo que aquí se acaba absolutamente todo la plática. Ok, vamos a ver si hay alguna duda. Tenemos aquí Williams, dice, ¿es posible para cualquier pez que se adapte a la adición de estos antigalgas en exceso? Sí, sí es posible. De hecho, pues la teoría de la adaptación de las especies está basado precisamente en eso, en que tú sometes en un cambio mínimo, mínimos cambios a cualquier especie y se va a adaptar. Entonces, si tú sometes a una caridora a concentraciones bajas de glutaraldehído, en algún momento se va a adaptar al glutaraldehído y lo va a soportar. ¿Por qué utilizan el glutaraldehído como sustituto de carbono? Ok, a ver. Le diste a una cuerda en la cual no me gusta. Pero bueno, no existe en el mercado ningún sustituto de CO2. Ninguno. ¿Por qué? El glutaraldehído al contacto con el agua o con el carbonato se vuelve ácido glutámico. Y ese ácido glutámico se descompone el glutaraldehído y rompe y sale una molécula de CO2. Y esa molécula de CO2, por cada molécula de glutaraldehído, queda ahí disuelta y la planta la absorbe. Por eso le metieron ahí que es un sustituto de CO2 y no es un sustituto de CO2. Sí genera CO2 como efecto secundario de su hidrólisis, por así decirlo. Entonces, se transforma ese en CO2, ese ácido glutámico
entra en la pared de la alga, la destruye, la oxida y ese ácido glutámico al oxidarlo genera también CO2. Entonces, la planta lo vuelve a absorber, pero en cantidades tan pequeñas que ni siquiera los detectores de CO2 lo pueden medir. Entonces, no es adecuado. Si hay otros componentes que meten aminoácidos al entorno para que las bacterias degraden esos aminoácidos, se genera una pequeña cantidad de amonio que se transforma directamente a nitrato o la planta lo absorbe en ese momento, pero una gran cantidad de CO2 por la descomposición de estos aminoácidos, que es el extracarbón, un producto que nosotros tenemos. Ese extra carbón lo puedes agregar cada 5 días, cada 10, cada 15, cada 30 días. Yo lo recomiendo agregar una vez al mes porque nutre toda la columna de agua, pero también lo puedes utilizar como no como sustituto, como aporte extra de carbón, porque en el mercado no hay ningún solo sustituto de carbón. Y si hay, que venga Flourish y me lo demuestre, porque no hay forma de eso. Lo utilizan porque produce tan poquito CO2 que un acuario de bajos requerimientos puede llegar a funcionar con ese, pero es un truco comercial. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos 7 minutos todavía para terminar. Profesor, sí, tengo una. Usted Adelante. mencionaba ahora entre los métodos, mencionaba lo del agua oxigenada. Se le Así puede es. echar directamente a la parte afectada para que así pueda combatir. Entonces, mi pregunta es, para poder, digamos que para ser más efectivo, ¿sería buena estrategia sacar de pronto la planta y aplicársela afuera y después introducirla? Sí, sin duda. Sin duda, sacas la planta donde tiene alga, lo sacas con la mano lo más que puedas. Y si es una nubia, pues ahí mismo se la aplicas. La dejas que accione y la metes. Ahora, el hecho de aplicarla en el aire va a hacer que el agua oxigenada caiga directamente sobre la superficie de la planta. Y el agua oxigenada lo que hace es precisamente oxidar. Reacciona con lo que está ahí, se forma un oxígeno reactivo. Ese oxígeno reactivo se tiene que buscar con qué pegarse y lo más fácil es pegarse con la materia orgánica. La pega, la oxida y entonces la degrada, la transforma en CO2, por así decirlo. Entonces se genera un radical libre que va a matar a esa alga, pero también va a afectar la superficie de la planta. Entonces, dependiendo de la estrategia o del daño, de la cantidad de algas que tengas, si es una planta a la cual le crecen hojas muy lento y la quieres revitalizar, pues sí, hay que sacarla y tratarla aparte. Pero sinceramente yo he visto anubias que prefiero mejor cortarle la hoja, sácate a volar y en algún momento te va a salir hoja nueva. Total, no es un evento que ocurra pues como cerca de un concurso, que yo diga, no, es que mi planta le salió alga, ¿no? Y ya estoy a 3 días del concurso. El alga pincel no sale así, ¿no? El alga pincel tarda hasta 15 días en que salga. Y pues lo mejor es, sale un poquito, lo quitas manualmente y tomas la foto y listo. Y si se te llenó de alga pinceles por un mal cuidado tuyo, por un déficit de higiene. Espero no sea el caso, pero sí ocurre. Dice Williams, cabe mencionar antes de cerrar la plática, las algas se eliminan teniendo exceso de oxigenación en la columna de agua. Exceso de CO2 en la columna de agua, no exceso de oxigenación, porque puedes tener nada de CO2 y puedes tener hasta 18 partes por millón de oxígeno y tus algas van a estar ahí, preciosas, felices, hermosas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los gambarios? Tienen muy poco CO2, pero tienen mucho oxígeno y ahí están las algas. Pero si yo meto mucho CO2, las algas se mueren y las gambas también. Entonces, hay que tener cuidado. Exceso de CO2 para matar las algas. Ese es lo adecuado.
¿Algo más por ahí que quieran comentar? Entonces, el agua oxigenada al aplicarse no se retira luego, se enjuaga la planta y se ingresa o se deja así. Sí, lo tienes que enjuagar e ingresar. O sea, tú aquí tienes la hoja, le estás aplicando el agua, ya se la aplicaste. Viste que el alga cambió de color, inmediatamente lavarla y la metes al agua. Ok, ok, profesor. Entonces, y aún así, pero me imagino que digamos que en el ambiente dentro del acuario todavía existe la posibilidad de que se siga reproduciendo Claro, y se vuelva a adherir a sí, futuro, así hasta que es, cumpla su ciclo y bajen los parámetros. sí. Por eso es, en el caso de las algas, lo importante es atacar la raíz, ver el desequilibrio y con la tablita que yo les ponía aquí, con esta tablita, pues tú ya puedes ver, ya dices, bueno, tengo alga pincel que está mal, tengo muy poco CO2, tengo un exceso de hierro y tengo un exceso de fosfatos. Entonces dejo de aditar fosfatos, dejo de aditar hierro y meto CO2. Si no tengo test, si tengo test, hago mis test y veo cuánto debo de aditar de nitrógeno para balancearlo o cuánto debo de hacer cambio de agua para retirar ese exceso de fósforo y le meto CO2. Con eso basta y sobra. Por eso es que esta tablita yo considero que es súper versátil, fácil de entender y corta. O sea, no te metes en problemas. Dice, participantes no pueden ver tu aplicación. ¿Hay algo? ¿De verdad están viéndola o ya no lo pueden ver? Pues sí la veo, profe. Ah, perfecto. Bueno, pues entonces siento que es adecuado este cuadrito, pues para el manejo de algas de cualquier aficionado. Este está en la página oficial. Si pueden darle captura de pantalla, pues captúrenlo. Ya lo tienen, lo van a guardar. Y si no, pues les paso la página oficial en los grupos para que lo puedan descargar. Profe, Ya está. para una última pregunta, ¿el ¿Sale? carbón activo que venden en las droguerías, en las farmacias médicas, se puede utilizar también para las pastillas de carbón activo? Sí, sí se pueden utilizar, nada más que ten cuidado ahí porque esas pastillas se disgregan, se deshacen y Hay que pueden, meterlas dentro de una bolsita entonces sí, de fino por para que no vaya así es, a regarla. Ah, ok. así es, así es. Y de hecho yo recomendaría mejor que fueras a una planta donde, o insumos de purificadora y le compras por kilo el granulado o en churrito. Ese no se deshace, no se disgrega y se mantiene bien. Perfecto, muchas gracias por el tip. Sale. Si no hay más dudas, yo creo que entonces ahora sí, detengo esto y nos estamos despidiendo. Ya me queda menos de un minuto, entonces sí, me despido. Muchísimas gracias por participar el día de hoy, estar con nosotros y espero poder subir completa. Si no, voy a tener que grabar la segunda parte que no se pudo. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias, Gracias profe. por estar con nosotros. Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche. Nos vemos, Abril. Hasta luego. Nos vemos, Revi, Luis Alfredo, William, Josué, RCA. Hasta luego.